Bueno, Peña, ya empezamos, para no demorarlo mucho más. Eh, pues bueno, esta parte de este ciclo formativo, o sea, tiene ya como una intención más teórica, quizá en algún momento puede ser un poco chapa. Sí que dados los tiempos, voy a intentar tampoco no profundizar demasiado en ciertos conceptos, o incluso había traído algunos vídeos que creo que voy a pasar un poquito más por encima para no dilatarlo más en el tiempo, porque creo que también lo que más positivo o mejor para este espacio puede ser el debate que después haya, ¿no? O el intercambio de opiniones, porque yo aquí con esta presentación no voy a desvelar las claves de la inmortalidad ni el santo grial de la juventud, pero sí que voy a poner muchos melones sobre la mesa, sobre los que tendremos que discutir, ver qué pensamos como militantes de CNT y todo eso, ¿no? Para empezar, sobre todo, lo primero es por qué, ¿no? Porque esta formación, primero, se estima que dentro de un plazo de unos 5 o 7 años nuestras condiciones de existencia vayan mucho a peor y que la naturaleza de ese empeoramiento tenga mucha relación pues con la capacidad extractiva de los recursos no renovables, por la crisis energética que ya estamos sufriendo, o sea que no es que sea una cosa que vaya a venir, sino que ya es un hecho. De hecho, por ejemplo, en el primer mundo, en Occidente, tenemos multinacionales como Volkswagen en Alemania que está cerrando fábricas, tenemos la Mercedes que ha hecho un ERE, tenemos un montón de contextos geopolíticos que en teoría se consideran el primer mundo, donde ya estamos viendo que es una realidad más que fehaciente que se viene un momento pues, de recrudecimiento de nuestras condiciones de existencia. Esto presume o da a entender que puede haber un nuevo ciclo de movilizaciones, que otro nuevo ciclo político se abra. Dados los tiempos en los que estamos, es verdad que en el ciclo político anterior de movilizaciones con el 15M, pues sí que es verdad que a muchos movimientos sociales eso nos pilló pues un poco pues en calzoncillos, en la cueva o donde fuera, ¿no? Pero al final pues hubo tendencias reformistas institucionales que supieron capitalizar ese descontento y nos sobrepasaron por encima, ¿no? No teníamos ni estructura, ni visión, ni capacidad de coyuntura como para poder confrontar a esas tendencias dentro de ese ciclo de movilización, ¿no? Otra razón de por qué esta formación es porque estamos creciendo, es un hecho objetivo que CNT desde su último congreso va a 1000 y pico afiliados más por año, que es un crecimiento que pues puede llevar a un punto de que o nos sobrepase ese crecimiento o seamos capaces de ponernos en el mapa de la lucha social y de la lucha de clases como un sujeto político capaz de abanderar o de marcar una agenda propia dentro de la lucha política, ¿no? Nuestra capacidad sindical está creciendo exponencialmente. A raíz de ese crecimiento cuantitativo también pasa que estamos llevando a cabo conflictos sindicales que me decían muchos compañeros y compañeras pues que llevan una trayectoria más larga dentro de CNT, que eran impensables hace lustros o que no éramos capaces de vislumbrar la capacidad de tener secciones sindicales tan grandes, de ganar en un año no sé cuántas huelgas en diferentes puntos del Estado, que haya tantos sindicatos que sean muy funcionales a nivel sindical y que la máquina que estamos generando esté lo suficientemente engrasada para ir generando más huelgas, más capacidad de lucha, más capacidad de agitación. Entonces, ese aumento exponencial tiene que ir acompañado de ese salto, ¿no? De ese salto cualitativo, de ese salto organizativo que creo que estamos en el punto de darlo. O sea, siendo optimista, yo personalmente lo soy, creo que el modelo de CNT ahora mismo está engrasándose de una forma bastante rápida. Esto quiere decir que se están desarrollando muchos aprendizajes de base, tanto en los sindicatos han sabido cómo ver qué problemas teníamos con el tema de la asesoría, los sindicatos han sabido cómo trabajar mejor en las secciones sindicales, la gente que a lo mejor, yo llevo menos tiempo, pero la gente a lo mejor que cometió aquí errores, hemos aprendido de ellos y hemos mejorado para, yo que sé, que esas luchas sindicales tengan más recorrido a nivel de reclamaciones, que no se pierdan en el tiempo, hemos trascendido esas típicas demandas individuales para hacer las problemáticas muchísimo más colectivas, hemos tenido inserción sindical en centros de trabajo que antes eran impensables. Es decir, estamos a punto de poder ser una alternativa sindical de verdad a los modelos de concertación capitalista
y planteando un modelo de sindicato de base y independiente, ¿no? Dicho esto, pues los objetivos de este debate que planteo, bueno, porque parece que es como una presentación, pero al final lo que me interesa más es el debate que haya después, es que aprendamos a desarrollar herramientas analíticas, sobre todo para la coyuntura, porque en cada federación local o regional o la que sea, pues se van a plantear vicisitudes muy diferentes. Y habrá momentos en los que tengamos que estar a la altura de las circunstancias, de saber cómo comunicar las cosas de una forma que pues que lo hagamos de forma efectiva, que lo hagamos de forma continuada, que eso genere también un sentimiento de pertenencia dentro de la militancia, que genere también cierta atracción dentro de la gente que está fuera del sindicato, o que sepamos estar en el momento oportuno cuando se dé determinada situación, ¿no? Entonces, para eso hace falta saber analizar la coyuntura de forma que, pues, saber esperar, o decir, bueno, ahora es el momento, o tenemos que ir con este discurso, ¿no? Como que esas herramientas tenemos que ir trabajándolas mejor para estar presentes en todos los conflictos sociales y todas las contradicciones que el sistema capitalista va a traer cada vez de forma más reiterada, ¿no? Pues bueno, eso, mejora cualitativa, que eso ya se entiende. Y luego, también esta ponencia tiene como, que ya lo diré después, conforme vayamos entrando más en materia, intentar mejorar o fortalecer nuestra fortaleza, o sea, hacer más hincapié en nuestra fortaleza y también aprender a saber esconder mejor nuestras debilidades. Todas las organizaciones o todas las apuestas políticas o lo que sea tienen fortalezas y debilidades. Y es estratégico saber comunicar nuestras fortalezas y también por nuestras debilidades pulirlas internamente como organización, pero que no se muestren tan hacia afuera, pues eso, por evitar pues dar mala imagen, dar sensación de que no hay unión, o etcétera. Y ya está, y con eso pues generar un debate enriquecedor a posteriori de todo lo que voy a decir. ¿Y por qué esta formación? Porque vamos a ganar, ya está, porque vamos a hacer la revolución, así que estoy convencido de que CNT tiene un modelo que es capaz de generar una condición, o sea, unas condiciones objetivas que den paso a un estadio organizativo superior. Creo firmemente en ello, no lo digo por pura retórica, y supongo que ustedes que estáis aquí también lo creéis, si no, no estaríamos aquí sentadas, ¿no? Bueno, con respecto al contexto actual, yo no soy fan de poner texto en las diapositivas, pues así que he puesto una cita de fondo para quien quiera leerla conforme yo doy la chapa. Que es de Baudrillard. De hecho, hay un texto muy bueno de un militante de Ecologista en Acción que murió, que se llama Ramón Fernández Durán, que se llamaba Tercera Piel, Sociedad de la Imagen y Conquista del Alma. Habla mucho ese texto de cómo hoy en día los hechos tienen muy poco eco. O sea, los sucesos ocurren de una forma tan frenética que caen, como dice Baudrillard, en el espacio sideral del vacío. Esto quiere decir que hoy en día cualquier suceso que ocurra tiene muchísima menos potencialidad y muchísima capacidad de ser capitalizado que anteriormente. Porque todo va, como bien sabéis, muy frenético, entre muchísimo ruido, y esa actualidad te va arrollando constantemente. Entonces, bueno, pues estamos en ese contexto donde también Mark Fisher dice en Realismo Capitalista que hemos perdido la capacidad de imaginar un mundo más allá del capitalismo, porque hasta incluso sus protestas o sus posibilidades fuera de él están realmente insertas dentro del propio capitalismo. Cuando él dice realismo capitalista, lo que está diciendo básicamente es que al final cualquier cosa queda inserta dentro de los marcos de la propia lógica capitalista. Hasta las propias soluciones, las propias narrativas que construimos sobre ello. Y por eso la mítica frase, que en verdad se la atribuye a él, pero no es suya, la de más fácil imaginar el mundo que el final del capitalismo, ¿no? Dice mucho también, que es curioso porque ha hablado mucho de cómo las distopías generaban un relato que realmente refuerza el capital. Lo curioso de esto es que él escribe este libro cuando dice eso en 2009-2010. Luego Mark Fisher, pues ahora mismo no vive, no está vivo. Pero yo pienso muchas veces, joder, ¿qué pensaría si él hubiese visto toda la narrativa de distopías que se han ido generando después de la publicación de este libro? Porque en su libro habla de Hijos de los Hombres y de Wall-E, ¿sabes? Esas son las distopías que imaginaba. O sea, que no es que, claro, luego después han salido, pues, que si Black Mirror, que si La Valla, que si no sé qué, no empieza a haber una cantidad de narrativas distópicas, y lo que dice él que al final imaginariamente hace que naturalicemos
Naturalicemos de forma cotidiana la miseria del capital hasta el punto de que hay situaciones que yo he vivido cotidianamente que he dicho, joder, si esto lo hubiese visto hace años en un capítulo de Black Mirror hubiese flipado, ¿no? Pero empezamos a naturalizar ese propio recrudecimiento, ese aumento del cinismo a escala estructural, ese aumento de, pues yo qué sé, de la atomización de la sociedad, de la pérdida de lazos comunitarios, los naturalizamos y al final acabamos viéndolo como una propia realidad nuestra, ¿no? En nuestro contexto actual, pues como decía antes, tenemos el ruido mediático, que al final no deja de ser otra cosa que una estrategia del capital, que también es así porque el propio capitalismo sabe que la represión genera más respuesta que el ruido. O sea, si tú, por ejemplo, sucede algo, hay un suceso que pone de manifiesto las contradicciones del capital o, por ejemplo, pone de manifiesto que el presidente de un equipo de fútbol es un mafioso y un auténtico jeque, por mucho que se le vanagloria desde ciertos sectores, pues actúa como un déspota que tiene una cantidad de empresas en su propiedad, que tiene una cantidad de lazos sociales y de relaciones que le permiten tener impunidad, que incluso puede ir a un tribunal de justicia y decir, como si fuese Vito Corleone al juez, ¿cómo osas tú a mí citarme a un juicio? ¿Sabes? Eso pasa y la mayoría de la gente no se entera. Y está pasando, y no es que te estén reprimiendo ni te estén borrando tus publicaciones ni nada de eso. Lo que pasa es que lo están ocultando entre ruido, entre constantes noticias que importan bien poco, entre marcos de discusión que nosotros no controlamos y eso, pues tenemos de repente que si la noticia de que me han ocupado porque he ido a sacar el pan con el perro, que si de repente no sé quién ha firmado no sé qué, ha pedido la custodia de su hijo y no sé cuánto, y está ahí como una cantidad de noticias y al final muchos sucesos quedan opacados entre esa amalgama de sucesos que no controlamos, ¿no? Luego también, cuando digo frenesí en el tema de las guerras, también pasa que tenemos como muchas noticias permanentemente de que sabemos con un segundo de diferencia lo que está pasando en otra punta del mundo, ¿no? Pero lo sabemos entre comillas, porque no lo sabemos. Realmente nos llegan como fuertes titulares, opiniones muy rápidas y tenemos como la percepción también de que sabemos lo que pasa en el resto del mundo todo el rato, todo el tiempo. Todo esto se da en una cosa que entraré más adelante en un contexto de posverdad, que al final, bueno, un concepto con el que yo no estoy tampoco muy de acuerdo, pero bueno, al final no deja de ser como una verdad a medias que esconde más bien una intención de recoger sentimientos y que esas trazas de realidad le dan como esa parte de que parece que es verdad, pero realmente simplemente busca generar una emoción o una respuesta, pero en verdad un hecho falaz que no ha sucedido, ¿no? O las conspiraciones, que las conspiraciones pueden ser desde que nos controlan reptilianos, que parece que es una cosa un poco más loca, que se dice, o que la Tierra es plana, pero también tenemos otras conspiraciones que no son tan locas como, por ejemplo, la Agenda 2030, la Ciudad de los 30 minutos y todo eso que la derecha utiliza con un discurso conspiranoico por detrás para que al final el debate, una vez más, no vaya hacia los cauces que nosotras como personas militantes de una organización revolucionaria pues van a espacios donde no nos interesa nada que eso vaya ahí, ¿no? Y luego ya los bulos, que tampoco voy a entrar mucho en eso porque ya sabemos cómo funcionan los bulos. Quería poneros algunos vídeos, simplemente por recomendaros algunas cosas que podéis consultar, porque por ejemplo está la gente de CoinETV, que es peña muy maja, y hicieron este mini reportaje que son 10-15 minutos, no lo voy a poner entero ni mucho menos, pero habla de quién controla los medios de comunicación y a qué empresas pertenecen esos medios de comunicación, ¿no? Las portadas de los periódicos, los programas de radio, los telediarios, las versiones digitales de los medios de comunicación y las redes sociales. Está por todos lados. Y gracias a ello podemos tener la libertad de elegir nuestra verdad en tan variado menú. El problema viene cuando descubrimos que nuestros restaurantes favoritos pertenecen todos a la misma cadena. Y bueno, dejamos de tener tantas opciones para salir a cenar fuera. Analogías aparte, los medios de comunicación en España se han disfrazado de cientos cuando en realidad siempre han sido muy pocos. Pero como nunca un disfraz tuvo tanta importancia en gobiernos, políticos y países, hemos decidido adentrarnos en las costuras del poder mediático español. ¿Quiénes lo controlan? ¿Cómo se financia? ¿Qué tipos de discursos crean y cómo? No ha sido una tarea sencilla, pero lo hemos intentado. Así que,
Comenzamos. Vale, básicamente no voy a centrar mi discurso solo en los medios de comunicación tradicionales que ya conocemos de Grupo Prisa y no sé qué, pero es interesante saber también qué apellidos, qué familias, qué ramificaciones empresariales están detrás de todo esto, para saber también qué relaciones tienen con los propios poderes económicos, porque también es muy fácil, o sea, es más fácil entender cuando, por ejemplo, determinado gran empresario comete una atrocidad y no sale en ningún medio, pues claro, si ves que su grupo de inversión al cual pertenece o del cual es propietario realmente es también el propietario de un grupo de comunicación entero, pues podemos entender por qué no se publica ninguna noticia o por qué directamente se borran los titulares, ¿no? Este vídeo no lo voy a poner porque es más largo, pero creo que se explica mejor sin necesidad de ponerlo. Lo que viene a decir que también una charla muy interesante de Pascual Serrano, es un periodista que habla de cómo funcionan los periódicos tradicionales en cuanto a su forma de publicar las noticias, cómo lo hacen, cómo estructuran los noticiarios y cómo esos poderes también hacen que tú hables, que eso lo diré más adelante, no te dice lo que tienes que pensar, pero sí te dice de lo que tienes que hablar, básicamente, ¿no? Aquí en este vídeo lo que explica es como a finales del siglo XIX, principios del XX, de hecho históricamente se decía mucho que quizá en el primer cuarto del siglo XX, primer tercio del siglo XX es cuanto más cerca estuvo la clase obrera de hacer una revolución global, porque la correlación de fuerzas estaba bastante más repartida. Si pensamos a principios del siglo XX o a finales del XIX, cómo podía ser un medio de comunicación, que es lo que explica en el vídeo básicamente, pues era un sótano donde había una manivela y la gente le daba la rotativa en una imprenta a imprimir periódicos. No había una disposición digital, no había otra cantidad de medios de exposición del discurso como antes, sino que era un medio mucho más físico. Y claro, si tú eras en ese momento una organización de 2 millones de afiliados, pues a lo mejor tiene incluso más capacidad que una empresa capitalista para hacer un periódico y distribuirlo. Entonces, claro, la correlación de fuerza en ese momento de la historia también estaba muy repartida en ese sentido, porque los periódicos incluso de los sindicatos y las organizaciones políticas tenían más tirada que los propios periódicos de las empresas capitalistas afines a la Iglesia, al Estado, etcétera. ¿Qué pasa con esto? Que como pongo en la diapositiva, se empieza a dar una interrelación donde la Iglesia, los grandes empresarios, los terratenientes, entienden la importancia de los medios de comunicación y ahí empieza a haber un trato de favor, ¿no? Entre esa clase que está a favor de la burguesía, esos medios a favor de la burguesía y esa clase dominante que tiene los medios para potenciar esos periódicos, ¿no? Y empieza una interrelación de tú hablas bien de mí, yo te pago el periódico, o yo te pago el periódico y tú hablas bien de mí, ¿no? Como básicamente es como esa relación de condición que hace que los periódicos y los medios de comunicación de los grandes empresarios y de las entidades de la burguesía fueran generando una desigualdad hasta el punto de que acabaron siendo grandes conglomerados financieros allá ya por el siglo XX. Y ya no solo eso, porque tú piensas en el grupo Prisa y dices, bueno, pues un grupo de comunicación y tal, pero si en verdad si tiramos del hilo de esa grandes empresa, no estoy entrando en el grupo Prisa porque no me sé la casuística concreta, pero la mayoría de grupos de comunicación ya no es que sean per se un grupo de comunicación, es que son el brazo de comunicación de un fondo de inversión privado. Ya no es solo siquiera que es que sean un periódico, es que ese periódico es el brazo comunicativo de una gran multinacional. Es como si dijéramos, el país puede ser perfectamente a nivel empresarial lo que es el CNT para nuestro sindicato, es decir, que ya directamente en régimen de propiedad pertenecen a un gran fondo de inversión, ¿no? Entonces es muy fácil de entender o muy sencillo saber por qué esto ocurre, porque al final claro, o sea, los propios medios, aunque sus bases organizadas, sus trabajadores estuviesen organizados, es que responden a esos intereses y es imposible muchas veces penetrar en esa agenda mediática que, bueno, en su momento se le llamó agenda setting, no sé si recordáis ese concepto, ¿no? Que era como un poco la agenda donde los medios, por ejemplo, en Estados Unidos, unos investigadores vieron cómo de verdad había una estrategia detrás por parte de los poderes fácticos para que hubiese una agenda setting, que era la agenda mediática en la cual se viese siempre en el plano de la exposición de lo que se tenía que hablar, que es lo que ocurre hoy en día. Os sonará por la estampa de la Lachus en Nochebuena, o Nochevieja, perdón, que es como, ¿por qué estamos hablando de esto? ¿Sabes? Y con todos los problemas que hay en el mundo. Tú
Y pues ya está. Esto todo ocurre en el contexto de hegemonía liberal. Por ahí se han reído porque estas referencias son de un compañero de Granada. Tenemos un contexto donde el discurso fomenta la autorrealización del individuo y niega el sujeto colectivo. O sea, estamos en un contexto donde toda subjetividad que se lance desde cualquier atril viene a remarcar al individuo como un fin en sí mismo y a la autorrealización como el fin último también, ¿no? Y la riqueza como la muestra de ese esfuerzo. Bueno, no voy a entrar mucho, os vengo a recomendar también estos canales, porque bueno, el canal de Mozo Jefimovic tiene un vídeo donde analiza durante 4 horas y 40 minutos el discurso de Jordi Wild. Que yo pensé, vaya tontería, porque dije, joder, 4 horas 40 minutos va a dedicar a hablar de Jordi Wild. Pues merecían la pena, ¿sabes? No me puse 4 horas 40 minutos, pero te lo ponías 20 minutos desayunando, 30 minutos comiendo, ¿no? Y te lo ibas viendo. Y la verdad que narra muy bien cómo se estructura el pensamiento colectivo que hay a nivel hegemónico, ¿no? De esa ausencia de intelectualidad, de esa ausencia de análisis profundo sobre los sucesos que ocurren, esos ecos de confirmación que van saliendo, como por ejemplo con el tema de la seguridad en la ciudad, con el tema de la inmigración, de la ocupación, ¿no? Pues al final todo eso son sesgos de confirmación, son datos completamente aislados que se plantan y hay pues eso, un rechazo al reposo, ¿no? Al análisis reposado de la situación actual. Como muchas veces también he hablado con muchos colegas, no sé si tenéis esa percepción, ¿no? Que en el espacio mediático no se da pie a un análisis medianamente sesudo de las cosas. Siempre son pues falacias, mentiras totales, ya ni falacias, eso, pues intentos de desacreditar el otro discurso sin escucharlo ya de primera, etcétera, ¿no? Entonces, pues en ese contexto es donde nos movemos también mucho. ¿Cómo encontramos eso? En YouTube. ¿Cómo se llama? Mozo Jefimovic. Jefimovic. Sí. Pues bueno, luego están en esto, esta hegemonía liberal, están, por ejemplo, los anarcocapitalistas, los Yado y los Milei. ¿Por qué los pongo y me parece interesante? Porque había una persona, y esto luego lo explicaré más adelante, que decía mucho que esta gente no es que juegue un papel serio. O sea, el papel de Yado o de Milei es hacer parecer razonable a quien ya de por sí es un reaccionario ultraliberal o es un reaccionario fascista, ¿no? Esto pasa mucho, como cuando irrumpe Vox en el Parlamento, pues de repente mucha gente hizo deseable al PSOE, ¿no? Pues esto pasa cuando hace 10 años se cantaba PP, PSOE la misma mierda es, de repente la aparición de Vox coloca al PSOE en otra posición donde parece deseable, ¿no? Pues lo que pasa con este tipo de sujetos, porque nadie se cree el discurso de un ANCAP de Twitter troll sea real. O sea, hay gente que directamente pues te dice que, yo que sé, que hay que legalizar el tráfico de órganos y cosas así, ¿no? Porque no puede haber ningún tipo de regulación. Esa gente nadie se la toma en serio, pero ya tienen el papel de llevar su discurso aquí para que el que está aquí parezca algo razonable y ya se le acepte. Porque nadie se los toma en serio. Pero claro, en plan, luego de repente parece que toma en serio a alguien que parece un poco más moderado y no lo es. Con el tema del capitalismo actualmente, en su fase del capitalismo tardío, sí que hay una ausencia de una metanarrativa sobre la que dialogar. Es verdad que antes, pues cuando tú discutes, por ejemplo, con un fascista, tiene la particularidad de que sí tiene una metanarrativa, que viene de que emana de la época de la modernidad, del siglo XX, etcétera. Eso quiere decir que tiene una explicación del mundo a la que tú puedes como contraponerse, ¿no? Podemos contraponer ideas donde hay sujetos concretos, pues yo que sé, para un fascista el pueblo no significa lo mismo que para una persona que milita en CNT, ¿no? Por ejemplo, o la patria no significa lo mismo, pero estamos hablando de lo mismo, en cierta manera. En cambio, dentro de la lógica liberal, como digo más adelante, hay un rechazo al método científico y empírico, que es la praxeología, que es lo que se fundamenta básicamente el pensamiento económico liberal,
básicamente no tiene ningún tipo de fundamento científico, pues todo lo que dicen de la asignación perfecta en base a la competencia perfecta individual, la información perfecta, que los seres humanos toman decisiones racionales, eso todo es mentira y no tiene ninguna base científica, eso se le llama praxeología. Pues no hay ninguna base sobre la que dialogar con este tipo de sujetos o este tipo de discurso, por decirlo de alguna forma. Tienen sus aplicaciones sencillas a problemas complejos y que cualquiera que tenga, por desgracia como yo, Twitter sabe que eso es así. Y hay una ausencia de un sujeto colectivo. Ese es de los mayores problemas, ¿no? Que no hay un sujeto colectivo al que acudir, como eso, el pueblo, la clase trabajadora, ¿no? Es decir, hay simplemente individuos con una experiencia totalmente parcializada. De hecho, una cosa que pasa con el capitalismo es que vivimos en una individualización de la experiencia permanente, donde hay una ausencia de lugares comunes. Decía una amiga mía que, claro, tú trabajabas en un bar y salías a echar el descanso del cigarro con otra compañera y empezaban a hablar y resulta que veían la misma serie, ¿no? Y entonces la otra compañera empezó, ¡guau! Vemos la misma serie, tenemos que quedar, somos súper colegas, no sé qué. Y me decía, joder, si es que solo vemos la misma serie. O sea, pero estamos tan ausentes de lugares comunes con el otro, ¿no? Con nuestro igual, que cualquier cosa parece un mismo lugar común, ¿no? De repente, porque una persona ve tu misma serie que ves en HBO o en Netflix, de repente es tu colega del alma, tenéis muchísimas cosas en común, pero es normal en una sociedad donde tu individualidad está tan atomizada, tu carrera profesional, etcétera, que cualquier cosa parece una pulsión de una colectividad que no existe. También por eso podemos acudir a la secta, bueno, en fin, a los cristobros y a toda esa sensación de pertenencia que hay en un montón de lugares, ¿no? También tenemos la incertidumbre, que eso tampoco creo que tenga que explicarlo mucho, ¿no? Y esa vulnerabilidad como clase que tenemos a día de hoy con el mercado de trabajo tal y como está, que irá peor, de hecho. Y claro, esa vulnerabilidad junta a una ausencia de una red y un sujeto colectivo al que acudir, pues se traduce en miedo, porque hay soledad y hay vulnerabilidad. Y hay una visión negativa hacia el futuro, que es otra cosa que Mark Fisher hablaba mucho y que también es un rasgo muy común del capitalismo tardío, que es no vemos futuro, no existe el futuro, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que por ejemplo, cuando en el siglo XX había narrativas, metanarrativas como el marxismo, la revolución social, el fascismo, lo que sea, había una explicación totalizadora de la realidad y una búsqueda de una sociedad mejor, ¿no? Pero es que ahora eso no existe. O sea, la sensación total que hay de la gente es cualquier cosa a futuro va a ir peor. Y bueno, o sea, se entiende sobre todo por las tensiones bélicas que vemos, que al final todo esto son consecuencias del recrudecimiento de las condiciones de existencia, tienen que ver con las contradicciones del capitalismo, que cada vez se van agudizando más y más, y por eso tenemos esa sensación de que no hay futuro, ¿no? Pues aquí un poco hablando de lo de la agenda mediática, pues aquí tenemos pues eso, ¿no? ¿Qué pasa con la casa de Manu Tenorio? No sé si esa historia la sabéis, ¿no? Pues bueno, luego pues sale pues que si Meloni habla de no sé qué, que si, bueno, pues en fin, el debate sobre la de las campanadas, de quién, o sea, al final yo tengo la pedrada, que es una cosa que, bueno, voy a decir aquí, pero no sé yo hasta qué punto es cierta, pero me da la sensación de que sí que hay muchos perfiles de redes sociales que están en determinado espacio mediático que sí que de verdad responden a ciertos intereses de una manera más coordinada de la que nosotros pensamos. Por ejemplo, con el tema de lo de la Lachú y la estampita y no sé qué, yo flipé con la cantidad de gente que había publicando cosas sobre la estampita todo el rato, y yo decía, pero esto, o sea, ¿cómo hay? O sea, aquí hay un nivel de coordinación importante y tienen que estar respondiendo a los intereses determinados porque de repente todo el mundo está hablando de esto y están haciendo que hables de esto, ¿no? Y eso es lo de la agenda mediática, hacen que hables de esto. También pasa, por ejemplo, con lo de decir felices fiestas. Como de repente eso parecía un debate, ¿no? Decir felices fiestas, feliz Navidad y no sé qué, ¿no? Como son todo luchas en el plano de lo simbólico, de la representación, de la discusión que poco o nada tiene que ver con el conflicto material de clase, por ejemplo, de expropiar una vivienda a un gran tenedor o ganar una huelga en un centro de trabajo, ¿no?
Para hablar de teoría de la comunicación política, veis un poco más rápido. Está este libro que a mí me flipó en su momento, se llama No piensa en un elefante, de Lakoff. Este tío es un socialdemócrata del copón, de Estados Unidos, y este tío fue asesor de Obama en su momento. ¿Qué pasa? Este tío analizó por qué la derecha en Estados Unidos ganaba siempre. O sea, porque en ese momento ganaban los Bush todo el tiempo, no sé cuántos, y llevaban como eso, varias legislaturas que siempre la derecha ganaba. Y estableció una lógica dialéctica entre los conceptos de, por ejemplo, por qué una persona que se dice conservadora está en contra del aborto y a favor del ejército, ¿no? Pues decir, ¿qué relación hay a priori entre esas dos cosas, ¿no? ¿Por qué tienes que estar, no sé, en contra de la inmigración y a favor de no sé qué, que parecen como que son todos packs ideológicos, ¿no? Y él lo extrapolaba mucho a la cuestión de la familia, de cómo se entendía, por ejemplo, una familia de derecha tiene unos padres más autoritarios, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Porque según los padres autoritarios de derecha, el mundo afuera es hostil. Y entonces tus padres son autoritarios y te protegen, ¿no? Te defienden y te protegen de ese mundo hostil. En su mundo, el Estado, en ese sentido, o el ejército son tus padres que son autoritarios y te defienden de los males que son Irak o las armas nucleares en no sé qué sitio del mundo al cual vamos a invadir porque es un mundo peligroso, ¿no? En cambio, pues la familia progresista tiene una estructura más lasa donde confía en el exterior, etcétera, ¿no? Y ahí establece como unos marcos dialógicos y también habla de cómo existen think tanks de derecha en ese momento ya, muchas fundaciones y organizaciones de derecha que van estipulando cómo tiene que ser el discurso y cómo usaba la derecha ya en ese momento conceptos como ordenado, limpio, impoluto, muchas palabras como muchos calificativos que parece que son inocentes, pero pues yo que sé, incluso para hablar de impuestos decía, vamos a hacer un sistema tributario limpio. ¿Qué coño significa eso, no? Pero un sistema tributario limpio, ¿no? Pero es como limpio, ordenado, impoluto, ¿no? Como valores calificativos que se asocian a la derecha, ¿no? Como algo positivo, ¿no? Y eso, y cómo eso apelaba a las emociones y cómo ese lenguaje era el que figuraba la de verdad, ¿no? Figuraba la realidad. A la hora de explicar tú con ese discurso y esos calificativos, tú ya estabas prefigurando cómo era la realidad. Y lo de Jack Wickham lo he puesto por él, por el hecho de que Obama, de que luego él fue el que hizo la campaña de Obama, la del Yes We Can, que ganó, y precisamente lo hizo por eso, apelando a las emociones, con el vídeo de We Have a Dream y tal, ¿no? Y todo ese rollo, pues es una estrategia mediática que de hecho le salió bien, ¿no? Por eso lo he puesto, porque pese a ser un tío con el que estoy flagrantemente en desacuerdo, muy en desacuerdo, me parece muy interesante el análisis que hace. Luego hay aquí otro de Alberto Santamaría, que a lo mejor algunas personas de aquí lo conocéis, que es un profesor de la Universidad de Salamanca, es profesor de Filosofía de la Estética, si no me equivoco. Tiene este libro y es muy, muy, muy interesante. Yo este libro lo recomiendo con muchísima... O sea, de hecho me iba a traer el libro, se me olvidó haciendo la mochila en Granada, pero me lo iba a traer para leer pasajes directamente del libro. La idea principal de esto es que la narración es la que condiciona a los hechos y no al revés. O sea, tenemos como la percepción a priori de que cuando los hechos suceden, la sucesión de los hechos es la que condiciona la narración. Es decir, pues bueno, los hechos pasan y yo no tengo otra cosa que narrarlos. Pero la realidad no es esa. Lo que dice Alberto Santamaría es que es la narración la que le da el sentido a los hechos, la que hace que los hechos existan y la que hace que los hechos tengan sentido, ¿no? De hecho, hace un experimento súper interesante que no lo hace él, sino que lo explica en el libro, que pone a dos sujetos por separado, son dos estudiantes de medicina como en dos biombos distintos y tenían que decir si unas fotos que salían en la pantalla eran células humanas sanas o células humanas enfermas. O sea, pues si eran de un tumor, de una herida, de una infección o si eran células que estaban sanas. Entonces, si una persona decía que estaba el sujeto A, decía que estaba sana o que estaba enferma, si acertaba, pues le salía en verde. Si fallaba, le salía en rojo. Y supuestamente al sujeto B le pasaba lo mismo. Lo que pasa es que al sujeto B lo que le hacían, sin que él lo supiera, es que a él le iban a salir las luces en función de lo que hiciera el otro. Es decir, si el sujeto A... ¿Me estáis siguiendo, no? Si el sujeto A acertaba y él fallaba, a él le iba a salir en verde, igualmente. O sea, a él iba a estar condicionado a lo que hiciera el otro, pero él no tenía ni idea. Total, que luego cuando salieron de ese cuestionario, les preguntaron delante de gente de, oye, ¿en qué os habéis basado para hacer estas observaciones, para saber lo que habéis dicho y no sé qué?
Pues el sujeto A fue muy al hueso y dijo, pues mira, yo he visto tal, la composición de la célula X, no entiendo de medicina un carajo, pero se me entiende, ¿no? No sé qué, tal, no sé qué, y tardó 20 segundos en explicarlo y me ceñió a esto. El sujeto B, en cambio, empezó a dar explicaciones mucho más abstractas, más confusas, como más enrevesadas, parecían más intelectuales, ¿no? Como, bueno, yo me he fijado, no sé qué, he tenido una percepción curiosa, dado la no sé cuánto, ¿no? Como dándose pomposidad porque en verdad no tenía ni idea de lo que había hecho. O sea, estaba súper confuso. No es que el tío fuese un cabrón y estuviese mintiendo, sino que él mismo pensaba, bueno, pues habré llegado a estas conclusiones. Pasó tal cosa que el sujeto A se quedó flipado, como lo explicó el sujeto B, y dijo, joder, sí que entiendes, tío. En plan, me acabas de dejar flipado, cómo entiendes del tema, y no tenía ni idea del otro de lo que estaba diciendo. Y la gente que estaba de público pensaba que el sujeto B sabía más lo que estaba haciendo que el sujeto A. ¿Eso qué quiere decir? Que la propia narración es la que le da el pegamento a la confusión. Y en esa confusión y esa narración es la que genera el sentido. Fijaos que esa persona no tenía ni idea de lo que estaba haciendo él mismo. Se narró su propia película, pues bueno, lo he hecho por esto, no sé qué, y todo el mundo pensaba que tenía más razón que nadie. Y luego ya, pues efectivamente, pues ya se lo dijeron, decir, mira, no sabía ni lo que estabas haciendo, ¿no? Pero bueno, lo que viene a decir esto es básicamente como narrar es transformar la realidad. O sea, la narración transforma la realidad hasta cierto punto. De hecho, pues por ejemplo, eso, nosotros tenemos la sensación de que los sucesos pasan así, A, B, C, D, ¿no? Y tú simplemente pues los vas contando, ¿no? Pues después de A viene B, después de B viene C, no sé cuánto, pero en verdad los sucesos están así, inconexos entre sí, pues yo qué sé, una persona coge un machete y le mete un machetazo a alguien en Valencia, otra persona hace no sé qué en Sevilla y en Alemania, por el centro de Alemania pasa algo, ¿no? Y entonces coge la derecha y te hace un relato de, no sé, pues teoría de la sustitución de la raza, de la inmigración peligrosa y no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Y te han cogido hechos que entre sí no tienen una relación aparente, ellos han cogido y han generado el sentido, ¿no? Y entonces pasamos a la cuestión de la hegemonía, que aquí es donde también, bueno, creo que un concepto que está muy maleado, tampoco voy a entrar mucho en esto, pero al final la política es como un chicle, o sea, como el dibujo que he hecho ahí, como un de goma, o lo que queráis, algo que se estira y se contrae, ¿no? En plan, básicamente es como, si tú los consensos los empujas hacia un lado, también pasa que el resto del espectro político va contigo. Y, por ejemplo, suena a lo mejor muy evidente para ustedes, pero, por ejemplo, la deriva reaccionaria del Frente Obrero no se entiende sin la deriva reaccionaria que ha habido en el resto del contexto, ¿no? O de otras organizaciones políticas, ¿no? Es decir, todo va empujando y estirando en cierta manera y aceptamos, rechazamos consensos en función de actores externos sin nosotros darnos cuenta, ¿no? Y así funciona mucho en la cuestión de la hegemonía y de la disputa de los discursos. La gente se piensa que, por ejemplo, si esa gráfica, sabéis lo que es, ¿no? Una distribución normal. O sea, talla de pie, altura, cualquier cosa del ser humano se distribuye así, ¿no? Donde los extremos son más bajos y siempre en la normalidad, por eso se llama una distribución normal, es donde más gente se supone que hay, ¿no? La equivocación con la hegemonía muchas veces es pensar que nuestra función es hacer que esa curva se gire un poco a la izquierda. Y no sé si me estoy explicando, ¿no? Como que se dibuja en vez de así, que haga así. Y no es eso. La cuestión de hegemonía es que en el centro, en el sentido común, que es lo que se entiende como hegemonía, estén los consensos que nosotros queremos que estén. A mí hay un ejemplo de hegemonía que me gustó mucho, que fue cuando la huelga del metal en Cádiz, salió uno de Andy Lucas. Nunca sé quién es Andy, quién es Lucas, pero sé que ahora es el que tiene la nariz hecha un Cristo. Pues básicamente ese tío salió en un vídeo diciendo: yo no soy ni de derecha ni de izquierda, yo soy normal. O sea, es que me hizo mucha gracia, yo soy normal. O sea, yo ni de derecha ni de izquierda, yo soy normal. ¿Qué pasa? Que apoyó la huelga del metal y se posicionó con los trabajadores. Y eso es hegemonía. Es que una persona que se diga a sí misma, si yo no soy ni de derecha ni de izquierda, pero apoyo la huelga de los trabajadores, eso es hegemonía. Eso es crear un sentido común en torno a nuestros valores. O, por ejemplo, me ha pasado que una vez, me acuerdo en el sindicato, me llegó una persona que yo conocía de vista, era colega de colega, y me dijo, bueno, me he afiliado, tal, no sé qué, y yo no lo sentía una persona como muy politizada, y dije, bueno, es que tiene algún problema en el curro, no sé qué, y me dijo,
No, es que soy trabajador, voy a empezar a currar ya, entiendo que me toca afiliar a un sindicato, ¿no? Y yo me quedé así y dije, coño, pues sí, claro. En plan, claro, es un consenso muy evidente que a lo mejor era más consenso en el siglo XX, quizá, o a mediados del siglo XX, o en la primera mitad del siglo XX, era muy normal que hubiese un consenso dentro de la clase trabajadora de que había que estar afiliado a un sindicato. Ahora eso no es un consenso, pues esos son los consensos que tenemos que volver a disputar para conseguir constituir hegemonía. Os voy a poner un trocito de un vídeo de un canal que se llama La Paradoja Liberal, que es buenísimo. Y bueno, aquí habla un poco de cómo en la sombra, sin nosotros darnos cuenta, la derecha en determinado momento de la historia ha financiado un montón de movimientos y discursos para eso, para esa constitución de la hegemonía. Se comenzó a utilizar la batalla cultural como una forma de polarizar la sociedad, muchas veces mediante la provocación estratégica, es decir, mediante declaraciones y acciones fuera de tono y políticamente incorrectas que llamasen la atención de los medios y las redes sociales, con el fin de establecer el frame o el marco discursivo en el cual se va a tratar un tema. Por ejemplo, en el tema de la inmigración, la ultraderecha ha movido el marco de niños sin padres que han huido de su país natal al de los peligrosos menas. Joder, qué miedo. Todo ello para conseguir que sus ideas conservadoras, su manera de entender el mundo, se convirtieran en un sentido común, es decir, para conseguir la hegemonía cultural. Pues como dijo el político Richard Crossman sobre la guerra psicológica, la mejor manera de hacer propaganda es que no parezca que se está haciendo propaganda. Mira, con la propaganda, estos gringos venden todo. Y es que por muy actual que nos parezca que se ha vuelto como estrategia y como término, lo cierto es que no es un fenómeno nuevo. Por ejemplo, durante la Guerra Fría, la CIA se dedicó durante más de 2 décadas a embaucar y sobornar a la mayoría de intelectuales europeos para propagar un mensaje antisoviético y pro Estados Unidos. Mediante el Congreso por la Libertad de la Cultura, la CIA, junto con los servicios de inteligencia francés y británicos, se dedicaron a organizar y financiar simposios, revistas, conciertos y, en definitiva, a todo aquel pensador y artista que apoyase el discurso de la libertad cultural y atacase a todo aquello que oliese a Unión Soviética. Financiados con partidas secretas del Plan Marshall, el CLC se dedicó a regar de dinero a todo proyecto anticomunista, preferiblemente de aquellos que provenían de intelectuales de izquierdas no comunistas o al menos anticomunistas moderados. Copando la visibilidad y los canales de distribución, pocos escritores y artistas escaparon de las garras del CLC, exceptuando las honrosas excepciones de Jean-Paul Sartre y Albert Camus. Vale, he puesto un ejemplo de, por ejemplo, cómo la derecha y las estructuras mediáticas están condicionadas, aunque nosotros no lo veamos, incluso con partidas presupuestarias ya predestinadas a, pues eso, ¿no?, a generar determinados relatos, determinados discursos. Aquí este vídeo, no sé si ponerlo. Bueno, es que no sé si se... ¿Veis los subtítulos bien? No, ¿no? Si no, lo puedo explicar. O sea, es un nota hablando en francés con subtítulos. Si queréis lo explico y ya está. No sé lo que prefiráis, ¿eh? ¿Lo explico? Vale. Este tío es uno de los fundadores del GUD, de la extrema derecha, un histórico de la extrema derecha de Francia. Y hay un documental muy bueno que se llama En el corazón de la extrema derecha de Europa, que habla de los programas y la forma de funcionar de los partidos de Francia, Austria, Alemania y Holanda, si no me equivoco, y Bélgica, de extrema derecha, de cómo se organizan y tal. Este tío aquí habla básicamente del GUD, que el GUD es como... Aquí puede ser núcleo nacional. Entiendo que más o menos conocéis como que es núcleo nacional, que es una nueva organización neonazi que ha salido de agitación básicamente en la calle, agitación política y en la calle, etcétera. Y este tío hace un análisis muy ávido de qué significa, o sea, cuál es el objetivo de esos grupos políticos que están, que parece que son grupos marginales, grupos que hacen vandalismo en la calle. Este tío aquí lo que viene a explicar, porque salía que el GUD es como si núcleo nacional se integrase en las bases de Vox, por decirlo así, ¿no? Pues GUD se había integrado en las bases del Frente Nacional y del otro partido que ha salido ahora de derecha de Zemmour, que no me acuerdo cómo se llama, que está a la derecha del Frente Nacional, pues se habían integrado en sus bases. Y básicamente lo que viene a decir, pensando en el chicle este que se estira y se contrae, dice, la función de esta gente no es, o sea, estas organizaciones no son un fin en sí mismos. Su función es radicalizar las bases más todavía de esos partidos,
hacer agitación de calle en nombre de una organización que así no manchas la marca, que pueden ser esos partidos más de extrema derecha. Ellos hacen como el trabajo sucio, el trabajo de calle, y además radicalizan las bases. Es decir, tienen una función que parece como más, ¿cómo decirlo, no? Como pensamos, hostia, ¿no? Pues estos de núcleo nacional, vaya locos que han salido ahí con pasamontaña y no sé qué. Bueno, pero están en redes hablando del pintor austriaco y están hablando en redes de, pues bueno, de exterminio, ¿no? Y no pasa nada. Y están hablando, ¿qué pasa con eso? Que lo que están haciendo es radicalizar a las bases de la derecha. O sea, su función es esa. No van a ser una organización de masas nunca, por suerte, pero lo que quieren hacer es precisamente que esas organizaciones de masa en ese chicle vayan tomando consenso muchísimo más hacia sus posturas. Luego está la conspiración, que al final todos estos relatos tienen una base reaccionaria brutal, o sea, responden a los discursos de reacción completamente, porque rehusan del análisis científico de la realidad, rehusan de la lucha de clases como una explicación de la historia y fundamentan todo en explicaciones vagas, que también, pues, una condición de esas teorías de la conspiración es que tienen trazas de realidad, por decirlo de alguna forma, tienen ciertas cuestiones que pueden ser verdad, pues yo qué sé, me lo invento. Pues no sé, por ejemplo, la Agenda 2030 está haciendo lo de la ciudad de los 15 minutos, que no es ninguna otra tontería, una tontería de que tengan 15 minutos andando una farmacia, un centro de salud y un colegio. No tiene más. O sea, eso es verdad, ¿no? Eso lo dice la Agenda 2030, que es una agenda capitalista, reformista y que no tiene nada prácticamente positivo, ¿no? Pero la derecha lo lleva a que eso va a ser un primer paso para hacer una ciudad con vallas, con checkpoints, para controlar los barrios, limitar la movilidad, acabar con las libertades, ¿no? Etcétera, ¿no? Y cogen esa pequeña traza de realidad. O, por ejemplo, que el gobierno en el mantenimiento de esto, no entiendo mucho de esto, ¿vale? Pero el tema de las presas, ¿no? Pues hay presas que se destruyen para renovar el ciclo fluvial, hay otras presas que son muy antiguas y se tiran para luego montar otras, y son presas pequeñas, no son presas gigantes ni nada de eso. Pero cogen ese tipo de noticias y lo llevan a que el gobierno está rompiendo presas para que haya sequía, para que no haya agua, para generar el relato del cambio climático, porque el cambio climático es mentira, y toda una teoría de la conspiración, y entonces todos estamos hablando de la teoría de la conspiración en vez de estar hablando de que nos vamos a la mierda y que el mundo se va a la mierda, ¿no? Entonces empezamos a hablar de que si es Pedro Sánchez rompiendo presas. ¿Qué pasa con eso? Que viene la Dana y en vez de estar hablando de que, por ejemplo, todo esos hundimientos, aparte de ser elementos constitutivo y fáctico del cambio climático, no se hablan de los modelos de urbanismo que había en las ciudades, de cómo cómo habían quitado cuencas de desagüe de esas zonas y todo eso, y que al final eso responde también a un urbanismo pésimo que se hizo en la segunda mitad del siglo XX del ladrillazo en la costa. Pero en vez de decir eso, estamos hablando de que si Pedro Sánchez rompió presas para generar la inundación, ¿no? Entonces, al final, el marco discursivo se va a otro sitio, se va completamente a otro lado. Luego aquí tenemos los vectores de ideología, que es una tontería, pero son los memes, ¿no? Como pasa mucho. Con la historia esta de Alonso, no sé si la sabéis, pero pues Alonso volvió a la Fórmula 1 y decía lo de confía en el plan, trust the plan, que es lo que decía Donald Trump. Entonces, con ese meme de la frase, la extrema derecha capitalizó lo que se estaba diciendo en Fórmula 1 para redirigir la ideología, ¿no? O sea, una cosa que era aparentemente inocente, aunque tenía sus connotaciones X, pero una cosa que tenía que ver exclusivamente con la Fórmula 1 y un sector muy concreto de la población, lo llevaron hacia pues esos memes, hacia el discurso de Trust the Plan de Donald Trump, ¿no? Y esa teoría de la conspiración de la teoría QAnon y todo eso, ¿no? Esto también pasa, pues, por ejemplo, cuando la gente de extrema derecha le dice a la gente que se suscriba al canal de PewDiePie, que es como el youtuber es que como que era el youtuber que más suscriptores tenía del mundo, pues por algoritmo ese youtuber que aparentemente simplemente comenta gameplay te acaba llevando a vídeos de extrema derecha. Entonces es como esos vectores de esos aparentemente cuestiones inocentes, como lo de la rana y no sé qué, al final esconden detrás una narrativa o una ideología que te van llevando hacia posiciones más reaccionarias, ¿no? Luego, después de todo esto, vamos a hablar de las formas de comunicación, que yo he hecho una definición súper arbitraria, pero es como para
para generar el debate y son los dos extremos, la propaganda por el hecho, que es lo que hemos hecho siempre en nuestros sectores, y la otra es la guerra mediática, que es lo que hace Pablo Iglesias, ¿no? La propaganda por el hecho, que es la que básicamente entendemos como que es la política que prefigura el mundo que queremos construir en el futuro, que se fundamenta en una ética de acción, en la acción directa, defiende que el hecho en sí es el propio portador del mensaje, es decir, pues si nosotros hacemos esto de esta forma, con solidaridad, sin buscar dinero a cambio y no sé qué, ese mensaje ya se impregna y en ese medio que hacemos ya está el mensaje implícito. Entonces, esa es la propaganda por el hecho, ¿no? Y que eso, que nuestros actos marcan la diferencia. A mí o sea, yo como persona que ha militado siempre en el espacio, en los entornos libertarios, entiendo, o sea, yo defiendo la propaganda por el hecho como una ética de acción nuestra, pero no es suficiente. O sea, muchas veces hemos pensado que eso explicaba las cosas y que, pues yo qué sé, si llegaban, creo que a todo el mundo no habrá pasado en el sindicato, de repente somos solidarias con un trabajador, vamos a muerte, el sindicato se vuelve, que luego gana el caso y se desafilia. Y nos quedamos, joder, tío, en plan, llevamos 4 meses con esta persona, si le hemos demostrado, ¿no? Si en el hecho le hemos demostrado que la solidaridad era el camino y no lo ha visto, ¿no? Y al final creo que muchas veces nos hemos quedado como cortas en pensar que simplemente la propaganda por el hecho era suficiente, ¿no? Por ejemplo, tiene los pros de que instaura una ética y una acción, se nutre el boca a boca, porque eso sí que es cierto, cuando se gana una huelga, no hay mejor propaganda que ganar una huelga o que ganar un conflicto. Nosotros en Granada, por ejemplo, cuando ganamos la huelga de la Dobla de Oro, que no llegamos ni a convocarla, o sea, simplemente la amenaza de convocatoria, superamos las demandas que la propia sección sindical tenía, ¿no? Cuando eso pasó, vinieron chorrocientas de personas allegadas a las afectadas a afiliarse. Porque igual el sindicato me ha solucionado esto, vino la cuñada de la otra, la hija de no sé quién, no sé cuánto, y de un pueblo, de no sé qué. Y al final el boca a boca, eso sí que tiene su efecto, porque tú no confías mejor que en alguien a quien de verdad conoces. Por mucho que veas en redes, pues si soy amigo de fulanico y fulanico me cuenta que su experiencia con esto ha sido la hostia, pues tú confías en tu colega, ¿no? Los contras, pues eso, que por sí mismo no construye hegemonía ni relato propio, porque no tiene un relato implícito en sí mismo. Por ejemplo, este suceso le pasaba también a Manuela Carmena. No es sospechosa de ser anarcosindicalista la mujer, pero sí que le criticaban mucho en su partido cuando llegó al Ayuntamiento de Madrid, que decían, hombre, es que esto tienes que saber comunicarlo, Manuela, hay que decir que hemos hecho las cosas bien y tal. Pero Manuela Carmena pensaba que ella pensaba que, por ejemplo, que si tú eras un vecino de tal barrio y en el parque habías que las papeleras, habían puesto papeleras, que el hecho de que tuvieses la papelera ya era propaganda suficiente. O sea, que quiere decir que la propaganda por el hecho no es exclusiva del movimiento libertario, sino que incluso eso, ¿no? Manuela Carmena pensaba que gestionando bien las cosas, pues que ya está, era suficiente para ganar. Es verdad que pues Manuela Carmena era un gobierno socialdemócrata y que tenía implícita la tradición de clase, pero manifiestamente lo hicieron mejor que lo anterior y aún así perdieron, porque el relato se perdió igualmente, por mucho que dentro de sus marcos de gestión hicieron las cosas mejor que la derecha anterior que había, ¿no? Y bueno, y también nos sumió en la marginalidad, porque creo que la propaganda por el hecho, pese a ser una cosa potente, es una cosa que es muy de nicho nuestra. O sea, que es una cosa que solo muchas veces entendemos nosotras y poco más. Luego está la guerra mediática, que tenemos aquí al colega, que es como la guerra mediática, que es como para mí el otro extremo, por decirlo de alguna forma, es todo es una representación donde se disputan los significados y los significantes, ¿no? Donde todo es una representación mediática de un conflicto que poco o nada tiene que ver con la materialidad. Pues por ejemplo tenemos el caso del Garibaldi, que fue hace poco, ¿no? Donde un desocupa en redes amenaza no sé qué, el otro van, el barrio se persona, no sé cuánto, Canal Red hace un programa, el vídeo desocupa hace un vídeo no sé qué, al final han pasado 4 días hablando de lo de Garibaldi y realmente no ha pasado nada. Es que no ha pasado nada y hemos echado 4 o 5 días hablando de eso. Entonces, al final, según ellos, su teoría, pues como que el hecho simbólico es un hecho material también, ¿no? Y que la guerra mediática lo es todo, porque tú, pues eso, ¿no? Por un poco en rebote a lo otro, tú aunque hagas las cosas bien, si no has ganado el relato, da igual lo que hagas, ¿no? También tienen su rollo de esto, una teoría que hablaba mucho Manuel Rodríguez, que seguramente de Traficantes, que mucha gente lo habréis leído, lo conoceréis, lo de la teoría del partido empresa,
que básicamente pues la estructura de Podemos tenía mucha relación con el capital político o social que detentaba los militantes. Es decir, si una persona era influencer, tú entrabas al partido como influencer y en función de ese capital social tú ya formabas parte de esa jerarquía de pirámide de ese partido. Es decir, no se fundamentaba ni en carreras de partido ni en carreras militantes, sino en capital político. Por eso se capitalizaba ese capital político, se rentabiliza al máximo, buscando esa repercusión en lo simbólico, ¿no? En hacer TikToks, en vídeos de Instagram, etcétera. Pues bueno, en todo esto voy a poner un corte del Cuellilargo, de una entrevista una vez que le hicimos en Granada, que me parece interesante porque, bueno, al final esta pregunta para mí es una pregunta un poco retórica, pero bueno, me parecía que había que decirla. Poco a poco, pero quizá con pasos bastante firmes, y ahora tenemos como comunidades más o menos grandes en las redes sociales principales, cosa que también nos genera la contradicción de estamos intentando hacer la revolución en el patio trasero del enemigo, en el despacho del enemigo, porque obviamente pues son Google, son Facebook, son Amazon, ¿no? Son grandes monstruos contra los que queremos combatir, y estamos obligados a entrar en esa contradicción de hacer el contenido en sus plataformas. Pero es que la alternativa es quedarnos callados y parados, ¿no? Un poco. Bueno, y hay las alternativas del Topo y de la linterna de Diógenes que están súper guays, pero que igual la fuerza está en como intentar como atacar en todos los espacios. Y nosotros, como teníamos la formación de cómo trabajar en estas redes, pues lo hicimos en esas. Y bueno, esto nos genera contradicciones, pero también igual estamos luchando en un terreno hostil, pero que también pensamos que es necesario. Y ya está, no sé si contesto. Yo estoy de acuerdo, ya está. O sea, simplemente esa frase está en todos los frentes, asumiendo las contradicciones que se puedan, pero no quiere decir que en todo lo que he hablado, esto de que los medios de comunicación, no sé qué, que pertenecen, no sé cuánto, bueno, o sea, hay que estar igualmente. Si un medio X te ofrece una posibilidad de salir en una esquina tal, y nos van, o sea, mientras nos respeten nuestra capacidad de dialéctica, de hablar, no nos van a tergiversar nada, a mí no me parece mal estar, no me parece mal disponernos y no me parece mal usar las herramientas que tengamos para llegar a la gente, porque al final ese es básicamente el objetivo, ¿no? Aquí entramos en la parte de estrategias comunicativas, que por cierto iba a contar una anécdota que me habéis contado, que habéis dicho antes, Ismael, lo de la falta de ortografía. Y se habían dado cuenta que en la diapositiva de primera tenía puesto estrategias y no tenía puesto estrategias. Y lo he cambiado corriendo sin que nadie se dé cuenta, pero porque si no nadie me iba a tomar en serio. Pues bueno, una estrategia es construir nuestra propia narrativa, nuestro propio lenguaje común, de forma que generemos un hilo lógico entre las cosas que queremos decir. Es decir, aquí tengo dos casos que son el micro y el macro, ¿no? Imaginaros que con el tema de la DANA o del cambio climático, ¿no? Que son un caso micro y un caso macro, por decirlo de alguna forma. Tenemos el caso micro, donde, por ejemplo, nuestro discurso es solidaridad y apoyo mutuo, entendemos que solo el pueblo salva al pueblo, que las instituciones no sirven para solucionar los problemas inmediatos de nuestra realidad, que por tanto apostamos por la autogestión popular y entonces nuestro fin último es la colectividad. Ha quedado de loco. O sea, quiero decir, ya está, lo tenemos. O sea, es decir, ahora, con esa narrativa, ¿qué podemos hacer? Pues, por ejemplo, se descubre con la DANA que las instituciones no sirven. Estamos en el punto no a las instituciones. Pues las instituciones no sirven porque se demuestra que solo el pueblo salva al pueblo y por eso apostamos por la solidaridad y el apoyo mutuo. Y lo podemos hacer en la otra dirección. Las instituciones no sirven, por tanto, lo que sirve es la autogestión popular y por tanto lo que apostamos es por la colectividad. Con el cambio climático ocurre un poco lo mismo, o sea, en mayor medida, ¿no? Pero al final tenemos el problema que tenemos, ¿no? De agotamiento de los recursos, de la energía, etcétera. Pues aquí estamos en la cuestión macro, ¿no? Y decimos, nosotros apostamos por el poder sindical real en los centros de trabajo. ¿Por qué? Porque queremos el control de la producción por parte de la clase trabajadora. ¿Para qué? Para hacer una transición ecosocial, repartiendo el trabajo, haciendo el trabajo más humano, etcétera, y así llega al decrecimiento. Y con eso la constitución del comunismo libertario. Con el control de la producción, con la transición ecosocial, tenemos el comunismo libertario. Y así lo tenemos a la inversa igual. Hay cambio climático. ¿Aquí qué podemos hacer? Bueno, hay apuestas por el decrecimiento.
en el decrecimiento hay muchísimas tendencias que dicen que apuestan por el decrecimiento y no son como la nuestra, pero bueno, estamos en el decrecimiento, ¿no? Y decimos, sí, nosotros apostamos al decrecimiento y queremos una transición ecosocial, pero para ello lo que necesitamos es el control de la producción por parte de los trabajadores, por eso hace falta el poder sindical. Y entonces hemos creado dos líneas, dos narrativas comunes, tanto en lo micro y en lo macro, y con eso podemos hacer virguerías, dar volteretas y a un sitio y a otro, volver, echar la marcha atrás. Y esto, o sea, por ejemplo, esto es una cosa que yo me puse en casa a pensarlo, ¿no? Pero dije, con esto, por ejemplo, ya puedes trazar discursos para cualquier cosa. O sea, es decir, para una nota de prensa, para una aparición en redes sociales, para una publicación en Twitter, para un no sé qué, lo que sea. O sea, y si esto lo seguimos, tenemos un discurso compartido y común en el que la gente se puede sentir identificado. Y tenemos una verdad concisa, clara y sencilla de por qué estamos aquí, ¿no? Otra estrategia, pues eso, un lenguaje sencillo y directo, que es una cosa que, bueno, en relación con lo que decía Ismael también, que era como, a mí, por ejemplo, es que a mí la frase de trabajar menos, trabajar todo, producir lo necesario, redistribuir todo, para mí es que yo, o sea, que yo con eso me quedo, o sea, yo de eso haría mi programa político, es decir, al hueso, sencillo, claro, lo entiende todo el mundo, y es una cosa que no tiene ni siquiera un programa de mínimo ni de máximo, es nuestro programa, fin. Y lo entiende todo el mundo. O sea, a mí es que me encanta esa frase siempre, porque creo que no hace falta ni un determinado, yo qué sé, una situación socioeconómica determinada o cultural, no hace falta X, ¿no? Y luego, pues eso, en un plano más político, pero en un plano más sindical, pues por ejemplo, eso, sola no puedes, con el sindicato sí. Ya está. O sea, sola no puedes, con el sindicato sí. Si es que no necesita tampoco eso, ¿no? Como que un lenguaje sencillo no está reñido con la radicalidad, no está reñido con hacer concesiones políticas, no está reñido con, yo qué sé, con llegar a la gente en general, ¿no? Luego aquí hay una parte que es como que estaba en las primeras diapositivas y me la he saltado a posta, que era el tema de que el capitalismo tiene una pulsión muy emocional, que es el tema de que tira mucho de esa... o sea, el capitalismo, bueno, la sociedad del progreso sí que nos ha traído a la palestra como muchas más necesidades de pertenencia, de autorrealización y tal, que son necesidades muy abstractas, no son tanto necesidades como tengo hambre o tengo sueño, son necesidades que se pueden suplir de diferentes maneras, ¿no? Y el capital ha sabido mucho parcializar nuestra existencia para paliar esas cosas, ¿no? Como consumiendo, ¿no? Si estás mal, pues consume y te sientes mejor o te sientes más parte de un sitio si llevo una camiseta no sé qué, si compro en tal sitio como no sé dónde me siento de tal manera, en fin. Han sabido jugar con esas emociones y nosotros en la izquierda en general hemos sido demasiado racionales. Hemos sido muy racionales. Pero porque apelábamos, o sea, a mí me ha pasado alguna vez, que voy a contar una anécdota que será muy friki de economía, pero... salió un libro de un premio Nobel que demostraba científicamente con datos que lo que decía Marx del capitalismo era cierto. Básicamente decía que el capitalismo tiende a la desigualdad y que en ese sentido cualquier riqueza que emane de un capital previo, ya sea una propiedad o medio de producción, va a ser mayor siempre que la renta que tú ganes por el sudor de tu trabajo. Siempre. Y eso estaba demostrado con datos. Y yo dije, ya está. Yo ahora este dato se lo planto a mi colega facha y mañana se afilia a CNT. O sea, porque ya está el dato. Y yo me acuerdo de que yo iba con mis colegas a tomar café. Oye, ¿has visto esto? No sé qué. Esto se la pelaba. O sea, les daba exactamente igual. Pero es que porque era una cosa que yo decía, coño, es que racionalmente, joder, si es que es de cajón, si es que está demostrado encima. Y se nos olvidaba como apelar a las emociones, ¿no? A ese sentimiento de tener un anhelo, de dibujar un horizonte, de dibujar, pues eso, ¿no? También por eso me gusta mucho la de trabajar todas, trabajar menos, producir lo necesario, porque ya estás dibujando también una realidad. En esa propuesta política ya hay una forma de vivir diferente, ¿no? Y bueno, voy a dejar este extracto que es del podcast No Obstante, imagino que lo conocéis. Y sale hablando Jorge Moruno, que era un tío que, bueno, que está en Más País, pero es verdad, una persona que habla súper bien y va a decir... va a hablar sobre el tema de construir un anhelo, etcétera. Usual que
todos estos exponentes de las nuevas derechas sean tan histriónicos y tan, digamos, tan faltones y tan burdos, ¿no? Y de alguna forma rompan con esa tradición más recatada de la antigua derecha. O sea, es precisamente porque es como también un modelo que es muy rentable o muy, ¿cómo decirlo?, que funciona muy bien algorítmicamente también. Bueno, y además también consiguen que estemos más pendientes de las formas que de lo que están haciendo. O sea, estamos más pendientes quizás de cómo Ayuso ha contestado a la gente que le ha dicho, oye, ¿qué pasa con las residencias?, que el hecho en sí, ¿sabes? Como que da la sensación de que como que han espectacularizado mucho, ¿no? Sí. Y tienen, paradójicamente, al final son ellos los que tienen menos moralina. Ya. No sé, no siempre, digamos, son como, o se presentan, no son, se presentan como más punkis, como más rebeldes, disruptivos, antisistema, disruptivos, sí. ¿no? Y nosotros muchas veces como, no, hay que ser mejores, hay que las formas y tal. Y eso es otra cosa que se ha perdido. También se ha perdido, o se lo han captado o capturado y cosas, digo, elementos encima de la mesa, ¿no? Yo creo que no hay que renunciar a una épica. A una épica diferente, pero sin épica no hay nada, a una estética. Todos esos son elementos constitutivos del ser humano, un anhelo, una proyección, una aspiración. Muchas veces se ha demonizado. A relato y no solo dato. Claro, bueno, eso, claro. Que ese es otro melón. Por cierto, decir dato mata relato es un relato. Y es mentira. Y es mentira. Aparte que es mentira, pero es verdad porque es un relato. Sí. Entonces, quien lo dice es como cuando dices, hay que decir las cosas tal cual son. Bueno, Sí. eso es una forma discursiva porque no Verdades como puños. Claro, porque los seres humanos... Sentido común. Es que los seres humanos accedemos a la realidad a través de una experiencia simbólica. Claro. Y porque la realidad es una realidad en conflicto. Y el conflicto es de lo que define el poder. Y la política va del poder. Y la verdad es el fin último de la política. Entonces, cuando a veces la derecha consiguió ser más maquiavélica que nosotros. Ojo, para mí maquiavélico no es algo No, para mí peyorativo. tampoco. Ya sé que... Y aquí es otro problema, analizar es todo lo contrario que intervenir. Cuando uno analiza y explica, por ejemplo, cosas como Maquiavelo, eso te invalida para hacer política, ¿no? Pues eso. Dicho esto, pues al final lo que viene a decir es que eso, que nuestro acceso a la política también es una representación simbólica. Accedemos a ella mediante también simbolismo. Pues no sé, por ejemplo, creo que la CNT tiene mucha capacidad de generar simbolismo y emoción y generar una épica. Pero una épica que ilusione, que mira al futuro, que nos haga creer que somos el proyecto que va a cabo la revolución social, ¿no? Diciendo esto, pues como los marcos del debate, que creo que aquí también Ismael incluso nos puede dar algún consejo, porque muchas veces pasa que te ves como inmerso en marcos de debate que tú no quieres, ¿no? Como pues cuando te empiezan a hablar de la estampa de la Lachú y no sé qué y todo ese rollo, estás de repente hablando de tonterías, pues como Albert Rivera sacando una piedra en mitad de un plato diciendo de esto tiraban a la policía en Barcelona, ¿no? O he puesto lo de Stalin porque supongo que o habrá pasado muchísima gente. Yo me acuerdo una vez que estaba tomando café con colegas tranquilamente en verano y me llega uno y me dice de repente, bueno, tú eres rojo, ¿no? Sí, no sé cuánto. Y me dice, bueno, tú sabes que Stalin mató a 100 millones de personas. No lo han dicho alguna vez porque, claro, yo me quedaba así, claro. Entonces, tú empiezas como rollo, bueno, mira, yo es que no soy stalinista, es que... No, pero es que eso no es todo así, porque eso en verdad viene de unas fuentes que son falsas. Es que, o sea, ya ha entrado en el marco. O sea, da igual. O sea, tú ya empiezas a intentar como hacer la esquiva de no, pero mira, es que eso tiene más matices, ¿no? Ya ha entrado. O sea, entonces tú tienes que salir de ahí rapidísimo. Decir, bueno, o sea, me estás hablando de eso, pero a lo mejor estamos hablando de que el 50% de la población no tiene acceso a la vivienda. ¿Por qué estás hablándome de Stalin y no me estás hablando de esto? ¿Por qué? ¿No? O sea, es decir, salir rápido de ese marco discursivo y volver a la realidad concreta donde nosotros tenemos que ganar, porque aquí también pasa con el tema de la ocupación. Yo he tenido mis conflictos, o sea, es decir, el relato de la ocupación ha sido un relato que no ha marcado la agenda. Es decir, entonces hemos empezado a desmentir igual, lo ocupa, no sé qué, el PAN, no sé cuánto, y empezamos, bueno, es que realmente no es ocupación, no es que lo que tú estás diciendo es un allanamiento de morada, es que no son segundas viviendas, que hemos perdido. O sea, ya estamos otra vez en el marco de la ocupación no sé qué, y a lo mejor deberíamos estar diciendo bueno, o sea, yo lo que vengo aquí a hablar es por qué el capitalismo niega un bien de primera necesidad como el techo a toda la gente. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que pagar toda nuestra vida
¿Por qué tenemos que estar toda nuestra vida pagando a un banco por un bien de primera necesidad como un techo? En una sociedad que tiene millones de viviendas vacías, en una sociedad supuestamente opulenta, ¿por qué un bien de primera necesidad no es garantizado a la población en su conjunto? ¿Cuál es la razón? Ahí el marco lo tenemos nosotros. Pero no estamos, ¿sabes? No está cuando empezamos a intentar desmentir la ocupación. No digo que no haya que hacerlo, ¿eh? Quiero decir y no solo que no haya que hacerlo, sino que haya que defender la ocupación. También estoy a favor de defenderla. Pero creo que estratégicamente nos metemos demasiado en sus marcos hasta la cabeza y al final acabamos jugando en su discusión permanentemente, ¿no? De hecho, he puesto este extracto de la compañera del caso de la Suiza porque creo que no lo hizo, no sé si lo hizo adrede o lo pensaron realmente, no lo sé, pero me pareció una forma muy guapa de enmarcar la cuestión de cómo estaban sufriendo la represión de la Suiza, ¿vale? Al final no se ha juzgado a 6 personas, se ha juzgado una manera de hacer sindicalismo con perspectiva de género, una manera de hacer sindicalismo de acción directa, y esa es la respuesta que van a encontrar en la calle con la acción directa de si nos tocan a una, respondemos todas. Gracias. Has cogido la represión y la has llevado encima. No se está reprimiendo a 6 personas, se está reprimiendo un modelo concreto de hacer sindicalismo. Sí. Yo es que cuando vi esa entrevista dije, joder, me quedé diciendo, qué bien, o sea, qué intervención más buena, y me pareció una forma muy buena de llevar el marco del debate a una cuestión concreta, donde tenemos que ganar, o sea, donde ganamos, porque es como, bueno, una forma concreta de hacer sindicalismo. Y bueno, ¿y cuál es esa forma concreta de hacer sindicalismo? Desde la base, desde la solidaridad, de forma independiente, desde la acción directa, desde la asamblea, desde la horizontalidad. Entonces, coño, esa es la forma que se está juzgando, ¿no? Me explico, o sea, como que a mí me pareció increíble cuando lo dijo. Aquí van unos consejos que veis ya muy rápido. Aquí digo como eso, te deja un hilo conductor entre los problemas concretos y las narrativas propias nuestras, o sea, establece una relación entre la cotidianidad de la gente, de la afiliación y nosotras. Por ejemplo, apelar realmente a nuestra clase a través de su cotidianidad. Esto, por ejemplo, con el sindicato se entiende muy bien con las cuestiones laborales, pero por ejemplo en CNT estamos intentando en Granada hacer una especie de, todavía pues estamos en proceso, pero nosotros queremos hacer como un capítulo de, por ejemplo, un sector concreto de, por ejemplo, vamos a hacer trabajadores del turismo y del comercio hablando de sus problemas cotidianos, ¿no? De cuáles son las condiciones de abuso que viven en su sector concreto económico como trabajadoras, y luego aparte vamos a hacer otra parte de entrevistas en profundidad de análisis de qué es la turistificación, a qué responde esos intereses de la ciudad capitalista y no sé qué, y una forma de tejer el problema cotidiano de una trabajadora en el sector de comercio o del turismo con el problema estructural que es la ciudad vendida al capital y a sus inversores, ¿no? Otra cosa es dejar los mensajes autorreferenciales. Esta anécdota, a lo mejor si luego esta charla la ve el compañero Ignacio, se va a reír porque te dejo los créditos ya. Hablaba mucho de que cuando ellos estaban en CNT en Cádiz en 2008, que era el paradigma de la crisis, contaba que claro, que hacían carteles contra los comités de empresa de CGT. ¿Sabes? Y decían, claro, y le hacíamos broma de, claro, en Cádiz, la ciudad con más paro de España, donde la gente se está tal, y tú, no a los comités de empresa, CGT vendido. ¿Sabes? Eso a quién le importa, ¿sabes? Si es que solo un mensaje completamente autorreferencial que no apela absolutamente a nadie. Y también yo tengo mis con el tema de lo que decía antes de sin liberados, sin subvenciones. Realmente esa retórica, que es muy en negativo, es muy café para muy cafetero. O sea, es que mucha gente, no somos, por lo menos yo no era consciente de la cantidad de gente de mi entorno que no sabe lo que es un liberado sindical. No tiene ni idea. Tú dices sin liberado. Eso yo es que no sé a qué le sonará. A mí me encantaría meterme en la cabeza de un colega que lee por primera vez sin liberados. Dirá, no sé. Entonces, pues claro, en positivo, sin liberados, sin subvenciones, como autónomo, independiente, ¿sabes? Horizontal, ¿no? Como estás hablando en positivo, se entiende lo que quieres decir. No hace falta que independiente, ¿vale? No sé si me explico, no hay subvenciones, etcétera. Por eso digo, antes era no a los comités de empresa, y ahora, y es una cosa que yo he visto en CNT muy positiva, antes era como no a los comités, ahora es sí a la democracia sindical, sí a la participación sindical, sí a las secciones de base, sí a la participación activa en los centros de trabajo, sí a la representación real de la clase trabajadora en los centros de trabajo.
no hace falta, yo no tengo que hablar de los comités, no tengo que hablar de nada. O sea, yo hablo en positivo de por qué estamos haciendo eso. No, antes era siempre en negación a algo, ¿no? No, es que nosotros hacemos esto porque no a los comités, porque no a no sé qué. No, hacemos esto porque sí a esto. Y esa diferencia también genera una subjetividad diferente. No estás hablando en negación a algo, estás hablando en favor de ti. Y luego, esto es una cosa más abstracta y más compleja, pero sí que yo muchas veces, y lo hemos hablado en Granada, a veces tenemos esta pedrada, que es como la ausencia en la clase trabajadora de lugares comunes hace precisamente que su unión, su nexo como clase sea tan difícil. Y creo que el sindicato, una cosa buena de la apuesta del sindicalismo revolucionario es que entienda al sindicato como la totalidad de la clase trabajadora, como la representación organizada de la clase trabajadora que busca la revolución. Y en ese sentido, que parece una cosa así muy rimbombante, no es otra cosa que decir la cotidianidad, la vida, la sociabilidad también pasa por el sindicato. El lugar común en el que nos une es el sindicato. El lugar común en el que nuestros iguales se organizan, se manifiestan y se expresan es el sindicato. No es el Parlamento, no es la televisión, no es el sindicato. Y ese lugar común, si lo recuperamos, tenemos mucho que ganar. Que es difícil porque vivimos una etapa donde la tasa de afiliación sindical es una mierda y la confianza en los sindicatos es X, pero intentar recuperar un lugar común de clase, que no sea una serie de Netflix, me parece que es un objetivo que tenemos que intentar conseguir. Otra estrategia que, bueno, es evitar eso, que los debates externos, por ejemplo, no va a pasar que CNT vaya a empezar a hablar de la chus, pero muchas veces sí que empezamos a entrar en debates peregrinos que tienen poco o nada que ver con nuestro programa, como que de repente los árboles no nos dejan ver el bosque y empezamos, yo qué sé, en plan, pues sale memes de Amazon y sale no sé qué y hablamos de repente de un notas que no sé qué, yo qué sé, que es que a veces lo veo en redes o veo que tal y nos entarzamos en eso y es como, creo que debemos seguir fieles a nuestro programa, a lo que nosotros creemos y a nuestro discurso y nuestro lenguaje común, sin entrar en cuestiones peregrinas que nos van a distraer todo el rato de ese tipo de cuestiones, ¿no? Esto, mejor opinar poco y bien que mucho y mal. ¿Por qué digo esto? A veces nos pasa en las organizaciones políticas que suceden muchas cosas a lo largo del día. Y sale una guerra en Siria, y sale una masacre en Colombia, y sale... no sé, y entonces de repente parece que tenemos que tener al día siguiente un comunicado sobre eso. Mañana hay que tener una posición sobre si es bueno o malo que Bashar al-Assad haya caído. ¿Por qué? Es que nosotros mismos caemos en ese frenesí de los hechos. ¿Por qué tenemos que tener una opinión ya de eso? Luego pasa que hay opiniones peregrinas, luego se nota que no hay un consenso interno realmente porque no se ha reposado suficiente esa posición, no sé cuánto, y al final estamos a la gresca de repente y hay debates peregrinos. Igual, pues me pasaba en Twitter cuando yo he visto a la gente discutiendo desde pues, determinados lugares si eso, que si lo de Bashar al-Assad, que si no sé cuánto, cuando había pasado hace 8 horas. Digo, tío, ha pasado hace 8 horas, no puedes saber si eso es bueno o malo, te pilla a miles de kilómetros de distancia, por muchos artículos que leas, la complejidad de la realidad es abrumadora, o sea, como para emitir un juicio 8 horas después de que ocurra eso, ¿no? Tener presente nuestro programa, eso ya lo he dicho, incidir en nuestros consensos y fortaleza. A mí, o sea, creo que CNT tiene muchísimos consensos y muchas fortalezas, pero también tiene muchas debilidades y muchos disensos. Eso no es malo, porque creo que una organización que se diga grande, que quiera mejorar y avanzar, también va a tener disenso y va a tener en su seno desencuentro y todo eso. Pero lo que creo que sí tenemos que intentar es esos disensos y esa diferencia llevarla en nuestros cauces internos, en nuestros congresos, proponer conferencias de militantes en nuestros documentos, pero no está a la gresca. Yo cuando veo militantes de CNT a la gresca en redes sociales o incluso perfiles de las federaciones locales, a mí se me cae el alma. O sea, se me cae el alma porque no ayuda a nadie. O sea, nadie eso o sea, si nuestro objetivo realmente llega a la gente, no llegamos a nadie y además nos da una sensación de desunión horrorosa. O sea, porque precisamente nos da la sensación de, joder, menudo Cristo hay ahí dentro, ¿sabes? Que es verdad que a veces cuando estamos dentro dices, joder, menudo Cristo hay ahí dentro, pero eso lo sabemos nosotros, ¿no? Pero quiero decir que nosotros tenemos que incidir en nuestra fortaleza, en lo que nos une, en lo que tenemos el consenso y todo eso, ¿no? Y luego con el tema de estrategias, pensar muchas veces a qué nos dirigimos, porque
a veces hacemos mensajes como que no sabemos muy bien a quiénes van. En plan de, ¿qué es lo que decía antes con lo que intentaba decir con Ismael, que me has dicho, cállate, no sé qué? Era un poco eso, ¿no? Que a veces hay que, porque aunque suene frío, sí que hay que sectorizar al público al que quieras llegar. Por ejemplo, no es lo mismo la publicación, oye, aquí hemos sacado un dossier de prevención de riesgos laborales, o aquí hemos sacado un de tus vacaciones, que trabajar todas, trabajar menos, producir lo necesario y redistribuir todo. Son dos personas distintas a las que le va a llegar ese mensaje. Y son dos públicos objetivos. Entonces hay que pensar, por ejemplo, yo un problema que veo, que también por eso esta formación la veía interesante, es que CNT está creciendo, pero está a falta de militantes de corazón, de militantes de cuadros, o sea, de gente como las que estamos aquí. Que estamos aquí por algo más que por unas vacaciones. Y que estamos por algo más que yo que sé, un finiquito, ¿no? Que creemos de verdad que esto sirve y que esto tiene algo por lo que luchar. Y a veces nos falta, muchas veces a nivel de comunicación, ilusionar y llegar a un público que entiendan que el programa político de CNT es la apuesta que va a hacer de verdad la transformación social. Y esa es una pedra mía. Pero bueno, yo eso lo he dicho para debate. Pues eso, ¿para qué? Para afiliación, pues yo qué sé, por ejemplo, ¿qué buscamos con esta publicación? Pues pensar una situación de huelga general, hacer un análisis de coyuntura determinado, simplemente pues que la gente sepa qué día tiene sus vacaciones, pensar realmente a qué queremos decir y a quién queremos llegar, porque a veces hacemos muy en la inercia comunicados, publicaciones, pero sin saber muy bien, queremos llegar a todo el mundo y a la vez no, y creo que eso muchas veces nos hace que no terminemos de conseguir lo que queremos. No, pues bueno, los medios, evidentemente, pues no va a ser lo mismo si quieres llegar a la plataforma de pensionistas, hacerlo por redes sociales, que hacerlo en físico, por ejemplo, o etcétera, yo qué sé. Los objetivos que nos marcamos, etcétera, que bueno, son cosas que no creo que haga falta entrar mucho en profundidad. Reflexiones, ya estoy acabando para el debate. Tenemos que crear la alternativa porque no la hay. O sea, no es que haya muchas apuestas políticas en el tablero, que sí en teoría tiene una apuesta política, pero ahora mismo ninguno somos sujeto constitutivo de una alternativa real. No lo somos. Y estamos muy lejos de serlo. Pero en este creo que una potencialidad. Esta potencialidad que hay actualmente es que las democracias capitalistas cada vez se están retratando más y cada vez más evidente que no hay una alternativa más allá por el continuismo al que estamos abocados. Es verdad que la memoria colectiva es corta, pero nuestra función, y para eso también tenemos esta querida fundación, es para hacer de la memoria un elemento vivo que traerlo al que traerlo en la actualidad, ¿no? En ese sentido, pues eso, el aumento, el recrudecimiento represivo del Estado y todo eso van a ser elementos que nosotros tenemos que saber usar porque van a llegar, ¿sabes? Estos elementos no solo serán las 6 de la Suiza, sino que será más gente en el futuro y conforme más crezcamos, más cuestiones represivas vamos a vivir. Tenemos que saber también crecer con esa posibilidad, que esa posibilidad no nos atosigue, no nos frene, y que eso nos haga aún así aumentar y seguir creciendo en solidaridad. Estamos en un momento en el que hay condiciones objetivas para acumular fuerza, porque creo que CNT tiene un modelo lo suficientemente flexible para organizar una clase trabajadora atomizada, diversa y con trabajos precarios. Yo siempre digo que no sé cómo de estratégico es que CNT, por mucho que interesante o estratégico sea, pues yo que sé, en Granada se ponga a pelear la Puleva. Porque la Puleva es una empresa donde la gente lleva currando allí 25 años, con un comité de empresa anquilosado, con su nota del sindicato allí, que llevan 20 años haciendo lo mismo, pues a lo mejor la potencialidad de incidencia ahí no tenemos mucha. Pero sí podemos ser el sindicato de las personas, de las camareras de piso, de la hostelería, podemos ser de las empresas precarias, de los sectores estacionales, podemos ser el sindicato de los artistas, podemos ser el sindicato de un montón de elementos del trabajo que ahora mismo están sujetos a una incertidumbre total, y ese lugar común puede ser el sindicato. Estamos en un momento donde los contextos geopolíticos pues no nos pueden prometer que el año que viene no nos veamos en una guerra o que no estén reclutando a fila y tengamos que estar escondiéndonos en algún sitio. Así que en ese momento creo que estamos en un punto en el que tenemos que estar más fuertes que nunca y demostrarlo, y que esa motivación que nos empuja nos siga llevando a hacer más organización, a hacer esto mucho más fuerte y a mejorar cualitativamente a nivel comunicativo.
Y eso, la política no deja vacío, es una frase que me gusta mucho, y que si alguien si hay un hueco por llenar, algún sujeto político llegará y llenará ese vacío. Y nosotras, como sindicato de base, tenemos que ser esa organización que sepa llenar los vacíos que el capital, que el Estado y que todas sus estructuras vayan dejando. Por ejemplo, dentro de los acuerdos de Congreso del último estaba la Agenda 2036, que hablaba mucho de cuando el Estado deje sus funciones. En la dejación de sus funciones, como pasó en la DANA, es donde el sindicato tiene la potencialidad de mostrar que la solidaridad es el elemento constitutivo del bienestar del conjunto de la humanidad, ¿no? Es decir, estamos como colectividad ayudando en un contexto donde el Estado ha fracasado. Y quizá con el aumento de las condiciones climáticas, del auge de yo qué sé, el recrudecimiento de los precios de la tasa de retorno energético de las materias primas, etcétera, quizá el Estado vaya dejando más huecos y más vacíos donde el sindicato tiene que ir ocupándolos, ¿no? O donde las instituciones no vayan representando a la gente, tiene que ser el sindicato el que sustituya esa institucionalidad burguesa por una institucionalidad obrera. Y ya de última, el espacio mediático está, queramos o no. O sea, ahí es donde como queremos incidir, como queremos ocuparlo, pero no podemos dejarlo de lado, que es una cosa un poco lo que decía el cuello y largo. Por mucho que el espacio mediático sea una mierda, no estar tampoco es una opción. ¿Qué hacemos? O sea, pues nos escondemos porque es que hay mucho ruido, es que los bulos, es que, joder, no sé qué. Pues que, bueno, el mundo que nos toca y queremos transformarlo, ¿no? Entonces habrá que confrontarlo igualmente. Hay un problema también con el tema de, he puesto aquí los comunicadores de izquierda, que van al hilo de una cosa que quiero hablar luego, ¿no? Que nos pasa mucho que al final muchas veces dejamos nuestra comunicación en base a esto es un debate, un melonazo que quiero abrir aquí, ¿no? Que es como muchas veces fundamentamos nuestra comunicación a comunicadores externos, que yo que sé, de repente sale una persona que es medio influencer, que es progre. Y estamos como todos, mira, no sé qué, de repente se nos cae el mito porque levantamos ídolos de repente muy rápido, resulta que el tío es un capullo, o se ha hecho socialdemócrata, o la tía de turno se ha vendido a la empresa sionista de turno y no sé qué. ¿Por qué? Pues porque son simplemente individualidades inconexas que tienen a lo mejor una sensibilidad progresista que no responden a nada. En cambio, nosotros no tenemos comunicadores del sindicato propios con un programa determinado bajo unas responsabilidades concretas. La derecha sí los tiene, eso que lo tengamos por descontado. La derecha tiene periodistas militantes en todos los sitios. Y cuando digo periodistas militantes no digo, por ejemplo, los compañeros de la sección de prensa que son militantes y periodistas, sino me refiero que hay gente que gana su sueldo y se gana el pan por defender al patrón en cada segundo de su vida. Entonces, aquí yo abro un melón que es como, ¿debería CNT tener portavocías, por ejemplo? Y esto digo, en plan, es un debate que yo he tenido con compañeros, de decir, tenemos gente que, cuando digo tener portavocía me refiero incluso a cargos orgánicos, con responsabilidades concretas y con caras visibles que quieran dar la batalla en determinados medios y que no tengamos miedo a aparecer en los sitios con nuestro discurso. O incluso, aunque no sean cargos tal, tener formadores formados, o sea, portavoces formados con capacidad de discurso que estén ocupando los espacios mediáticos diciendo yo soy de CNT. No, está aquí el del PSOE, el otro, bueno, yo estoy aquí de CNT. Y mira, hostia, qué bien habla esta chica, qué bien habla este chico, qué bien habla este chique, qué bien habla, que me está diciendo la verdad. Y me está diciendo las cosas y está apelando a mi cotidianidad y tal, ¿no? Y decir, bueno, es un melón porque creo que a lo mejor con el salto cualitativo que queremos dar como organización o que estamos a punto de dar, quizás es una exigencia, no lo sé, pero a nivel comunicativo tenemos que dar un salto tanto en análisis de coyuntura, etcétera, y ese es un melón que yo he abierto a veces debatiendo con colegas, que me gustaría que aquí lo planteásemos, ¿no? Por ejemplo, nuestro propio plato de televisión, ¿qué quiero decir con esto? CNT nos cuesta mantener de forma concreta nuestros propios canales de comunicación. Cuando digo nuestro propio plató me refiero a nuestros propios espacios de discusión, de análisis, de debate, ¿no? Decir, oye, pues yo qué sé, incluso CGT, ¿no? Que tiene hasta una propia televisión, tiene su plato de televisión, monta sus programas, sus de entrevistas, su agenda, no sé qué.
Pero nosotros no tenemos eso, nosotros dependemos de que, yo qué sé, de que algún día una federación quiera montar un vídeo chulo o de que uno se plantee en un sitio concreto y le hagan una entrevista. Pero no tenemos nuestro propio medio de expresión, nuestro órgano de expresión audiovisual. Si tenemos nuestro periódico, tenemos no sé qué, pero el medio audiovisual no lo tenemos. Estar en más espacios mediáticos, esto es otro debate del rollo... pues yo qué sé, ¿no? Lo hablaba con gente de Granada, lo hemos hablado alguna vez, del rollo... Yo qué sé, tenemos que decir, oye, a este, yo qué sé, donde está Risto Mejide y el otro, invítanos a hablar, a donde sea. Me lo estoy inventando, pero que tenemos que estar en más espacios mediáticos, tenemos que ocupar más lugar en los espacios de visibilidad, o esos espacios no son útiles. O sea, yo no tengo la respuesta. Estas son cosas para que lo discutamos, ¿no? Y ya está dicho todo esto. Muchas gracias.